Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Miami, desde nuestros estudios frente al Océano Atlántico. Y ustedes al final de este programa, no lo olviden, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida en este día muy soleado aquí en la ciudad del sur de la Florida, los invitados a este programa. En primer lugar, el editor senior de Univision News in English, las noticias en inglés de la cadena Univision, David Adams. Bienvenido como siempre a este programa, David. Gracias, Juan Carlos, un placer. Patricia Mazzei, periodista de Miami Herald, bienvenida también. Gracias a ti. Y Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, bienvenido a este programa. Un placer como siempre, Juan Carlos. Un día estupendo aquí en Miami después de algunos momentos de lluvia, de algunos días en la víspera con muchos aguaceros. Cambia el estado del tiempo en esta época, profesor Gamarra. ¿Cuántos años lleva usted aquí en Miami? Llevo 32 y sí cambia, ¿no? Pero los cambios no son muy notorios. Hoy está haciendo más o menos que 70 grados, ¿no? Que para nosotros es frío, es otoño, uno aprovecha para vestirse con esa ropa que ya no usa, ¿no? Sí, lo más importante, la humedad se fue. No hay humedad. No hay humedad, sí. ¿Cuántos años lleva usted en Miami? 25. Llegué la semana o 2 semanas antes del huracán Andrew en el 92. Esa fue mi introducción al clima de Miami. ¿Y dónde estaba viviendo antes? ¿Usted es inglés? Sí, soy inglés, pero vivía en Panamá. Estuve 5 años viviendo en Centroamérica en esa época. ¿Y Patricia Mazzei cuántos años lleva en Miami? 14. Soy la menos veterana aquí de los, No, eso está claro. del grupo. Por lejos, sí. Bueno, la primera noticia del día tiene que ver con algo que se produjo hace casi 54 años, el 22 de noviembre de 1963, que fue el asesinato en Dallas del presidente John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald, que tenía 23 años, le disparó desde un edificio contiguo al automóvil donde iba John Kennedy con su esposa Jacqueline. Eso, por supuesto, desencadenó el hecho de que Lyndon Johnson, el vicepresidente, tomara posesión de la presidencia y además incrementó el mito de John F. Kennedy. Hace algunas semanas Donald Trump dijo que finalmente iba a levantar el hecho de que estuvieran archivados en el Archivo Nacional, bueno, los archivos nacionales, los documentos sobre la muerte de Kennedy. Se habían dado a la publicidad más o menos el 88-89% de los documentos, pero hay algo así como 3.200 folios que no se conocen. De Lee Harvey Oswald se saben algunas cosas y otras no, entre otros porque él fue asesinado a las pocas horas, el día 24 de noviembre, por Jack Ruby. Entonces no pudo haber mucho interrogatorio, mucho cuestionamiento al señor Oswald, de que había estado en el mes de septiembre, había ido a México, había estado en la embajada de Cuba, se había entrevistado con agentes de la KGB y repito, no se sabe exactamente quién estuvo, qué hay detrás de la muerte de Kennedy. La pregunta es si con estos documentos que aparecerán hoy algo podrá aclararse. Hay una serie de teorías conspirativas y empiezo preguntándole a Eduardo Gamarra. Hay quienes dicen que Cuba estaba detrás del asesinato de Kennedy, otros dicen que era Moscú el que estaba detrás del asesinato de Kennedy. Hay quien ha llegado a decir incluso que Lyndon Johnson, que terminó posicionándose como presidente, estuvo detrás de la muerte de Kennedy. Otros piensan que el señor Lee Harvey Oswald era simplemente un lobo solitario. Aquí, ¿qué puede pasar? ¿Esto hacia dónde va a ir? Por supuesto que es la pregunta del millón, llevamos más de medio siglo en esas. Primero que los documentos salen hoy, son más de 3.000 documentos, habrá que leerlos y habrá que ver qué es lo que dicen. En general, yo creo que habrán detalles jugosos, interesantes, pero la teoría que fue Lee Harvey Oswald el que asesinó al presidente Kennedy se va a ratificar. Te olvidaste de la otra conspiración, que es que la CIA asesinó al presidente Kennedy, y es más, hace poco salió un libro de un cubano-americano que vive acá hace muchos años, Antonio Veciana, que se llama Trained to Kill en inglés, escrito con un periodista del Nuevo Herald, de Carlos Harrison, en el que él dice, Veciana dice, que fue un agente de la CIA norteamericano en América Latina, que se le presentó a Lee Harvey Oswald, ¿no? Días antes del asesinato a Kennedy. Entonces está toda esa teoría donde no solo está la CIA involucrada, pero que detrás del asesinato también estuviesen algunos cubanoamericanos, ¿no? Entonces hay miles de teorías y eso ha desatado inclusive la famosa película de Oliver Stone, ¿no? que es basada en una de esas teorías de conspiración.
los documentos en mi opinión, van a ratificar lo que sabemos. No va a dar mucho que hablar, pero más por los detalles jugosos. Chisme. ¿No? Sí. Patricia, sí. Bueno, la CIA no va a sacar documentos sin poner en negro todo lo que no quieren que sepamos, ¿no? Eso siempre es así, o sea, salen pocos documentos y uno se queda con las ganas de saber qué es lo que tacharon, ¿no? Porque esos documentos siempre salen protegiendo fuentes y temas sensibles para la organización. Y si acaso, mira, la CIA se ha avergonzado en documentos pasados que han salido a la luz pública, que la CIA de repente metió la pata en algunos casos, pero yo estoy de acuerdo que no va a salir nada, no va a cambiar la teoría de quién asesinó a Kennedy. Esto es para tener más o menos completa una idea y de repente para tener más detalles sobre los cubanoamericanos anticastristas que vivieron en Miami en esa época, porque todo eso está tan involucrado, pero no porque eso tenga que ver con el asesinato de Kennedy, sino porque estaban ligados los casos que estaba investigando la CIA en ese momento, ¿no? David, ¿qué le llama del hecho de que se levante hoy ese secreto sobre casi algo más de 3.000 documentos? No, comparto lo que han dicho Eduardo y Patricia. Y yo creo que esos documentos, si hay documentos interesantes, con detalles interesantes, quizás van a revelar que la CIA supo más de Oswald que han dicho públicamente, y que en aquel momento quizás la CIA pensó de que si nosotros revelamos todo lo que hicimos, vamos a parecer los malos porque no lo paramos. Y es cierto que Oswald estuvo ahí. Hay otro libro para mí muy bueno de Brian Littell, un ex analista de la CIA que vive aquí en Miami, que él está convencido de que Oswald mató a Kennedy porque quería ir a vivir en Cuba. Estaba enamorado con la Revolución Cubana. Curiosamente, los cubanos sospechaban mucho de él, pero sí, quizás los documentos van a revelar que Cuba tenía más contacto con Oswald de lo que sabíamos y que la CIA sabía todo, pero al mismo tiempo todo termina en la misma teoría de que Oswald era un loco que mató él solo a Kennedy. ¿Por qué Kennedy produce? Por una parte, Kennedy produce mucha atracción. Hay un mito sobre John Kennedy, se relaciona con el nombre de Camelot. Era un hombre indudablemente bien parecido, era un grandísimo orador, sin ninguna duda. Desde luego el asesinato debe haber aumentado el hecho de la leyenda sobre Kennedy, de una familia muy poderosa de Boston. Él había nacido en Brooklyn, en Massachusetts, había estudiado en Harvard, había estado en la guerra. Su mujer era muy atractiva, Jacqueline Kennedy, y tuvo 2 hijos, y repito, todo rodeado de una especie de vinculación con la política. Su abuelo materno, a quien conocía como Honey Fitz, había sido alcalde de Boston, era un político muy importante, y Kennedy además fue un buen escritor, escribió algunos libros sobre perfiles de ciudadanos estadounidenses, de personajes estadounidenses muy célebres. Pero aquí la pregunta que quiero hacerle a usted, profesor Gamarra, es: ¿qué tan buen presidente fue John Kennedy? Aparte, más allá de que fuera un hombre millonario, mujeriego, etcétera, etcétera, ¿qué tan buen presidente fue en el tiempo que duró desde el 20 de enero, desde el 1961, cuando se posesionó, a ese 22 de noviembre del 63? Bueno, la respuesta está en tu pregunta. O sea, fue muy poco tiempo para juzgar si fue efectivo o no. Tuvo relaciones con el Congreso bastante problemáticas. O sea, es un sistema presidencialista, a pesar de que él tenía una buena mayoría en el Congreso, le fue difícil lograr ciertas iniciativas legislativas. Fue el primer presidente católico, y esa sospecha, ¿no?, que es muy curioso, inclusive hoy a la distancia, que pensar que en este país había una gran discriminación contra los católicos, ¿no? Era una conspiración del Papa, etc. Entonces, el presidente Kennedy, cuando llegó, tuvo muy poco tiempo como presidente para realmente tener un impacto en legislación de gran significado y obviamente en demostrar que un católico sí podía gobernar. El mito es lo que ha gobernado, ¿no? Y lo que ha hecho que pensemos que Kennedy fue un gran presidente.
pero si uno ve en lo que hizo concretamente, hizo muy poco. Inclusive hubieron acusaciones de nepotismo, por ejemplo, ¿no? Él nombró a su hermano como fiscal general del país, ¿no? Entonces empezaron a haber acusaciones como esas. Pero es parte de la dinámica de la política de los Estados Unidos, y yo creo que si hubiera terminado su periodo, no hubiera sido evaluado tan bien como lo hemos evaluado, porque fue el inicio de la guerra de Vietnam, ¿no? Mucha gente piensa que fueron acciones que él tomó al principio que nos involucraron más aún, ¿no? Aunque nosotros estábamos involucrados desde el año 54, desde Dien Bien Phu. Entonces, creo que la historia ha sido muy generosa con él, pero el récord histórico de esos 2 años es muy poco tiempo. Es verdad además que Lyndon Johnson, quien lo reemplazó, fue el que impulsó el Acta de Derechos Civiles, que realmente produjo la igualdad aquí en Estados Unidos entre las distintas razas. Pero la pregunta es... Era una época muy complicada. En el poco tiempo que estuvo Kennedy pasó muchas cosas. La crisis de los misiles. Bueno, y yo creo que parte del mito de Kennedy está basado en eso, ¿no? Que la manera muy ágil que manejó esa crisis, quizás la peor crisis internacional en la historia moderna de Estados Unidos, y lo manejó súper bien. Y obviamente, por el otro lado, la invasión de Valle de los Cochinos, que para mucha gente en Miami, obviamente fue un desastre y casi una traición a la democracia, y culpan a Kennedy y el Partido Demócrata por esa derrota. ¿Por qué es Kennedy un mito? Por todo esto. O sea, me pongo a pensar en todas las películas y todos los shows de televisión que han salido desde entonces, y por la familia que continuó siendo una familia célebre por tanto tiempo después, sigue siendo hoy en día. O sea, siguen estado involucrados en la política, los nietos, todo el mundo sigue qué están haciendo los nietos. Creo que Estados Unidos nunca tuvo una monarquía y siempre quiso buscar sus propias celebridades para seguir, y los Kennedy fueron una de ellas, ¿no? Y no ha terminado, porque ahora la ex embajadora Kennedy en Tokio, sí, Caroline Kennedy, dicen que va a ser candidata al Senado, ¿no? Sí. Es otra teoría más. Otra teoría más. La familia real de los Estados Unidos es la familia Kennedy. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Patricia, acaba de publicar usted un artículo en The Miami Herald sobre Puerto Rico. El pasado 20 de septiembre el huracán María pasó por ahí, hay 51 muertos. Muchísima gente quedó sin luz. Aparte de eso, la situación financiera de ese estado asociado a los Estados Unidos es muy grave. Ha habido críticas muy serias al presidente estadounidense Donald Trump porque no llegó a Puerto Rico con la misma prisa y con la misma seriedad que lo hizo como cuando pasaron los huracanes aquí por la Florida y por el estado de Texas. Su artículo se titula Days Were Lost, Why Puerto Rico is Still Suffering a Month After Hurricane Maria, es decir, los días que se perdieron porque Puerto Rico está sufriendo todavía un mes después del paso del huracán María. ¿Qué encontró usted ahí en esa isla que está a 1.031 millas de aquí de Miami? Que colapsó el sistema que tiene que responder a una emergencia de este tipo. Colapsaron los niveles de gobierno local, estatal y federal, porque nadie se espera el peor caso, y este fue el peor caso. La catástrofe afectó toda la isla, cayeron las comunicaciones, y por lo tanto el sistema que depende que el gobierno local le transmita al gobierno estatal sus necesidades después de un desastre, no se pudo usar porque no se podían comunicar con sus propios alcaldes. Entonces, al no saber lo que estaba pasando en los pueblos y en las ciudades de Puerto Rico, el gobierno estatal no sabía qué pedir, qué clase de ayuda pedir, y no pudo pedir ayuda anticipada antes de la tormenta porque hubiese tenido que pagar el 100% de esos costos. El gobierno federal no paga los costos sino hasta después del desastre. Y Puerto Rico, como sabemos, está quebrado. O sea, debe 72 mil millones de dólares y lo controla un grupo en Washington que tiene control fiscal sobre la isla. O sea, se unieron todos los factores que pudieron haber afectado esto de manera negativa y entonces colapsó todo el sistema. Tormenta perfecta. Sí, o sea,
vino un huracán antes de Irma, entonces no pudieron hacer ciertos preparativos porque todavía estaban respondiendo al huracán anterior. El gobierno federal yo creo que pensó que esto iba a ser una tormenta más. Por más que sea Puerto Rico, no había visto este tipo de desastre por 80 años. O sea, no es que es algo que pasa con mucha frecuencia. Y todavía 75% de las personas no tienen luz porque el sistema eléctrico de Puerto Rico también está quebrado, colapsado, no ha mejorado, no ha tenido mejorías en los últimos 20 años. Votaron a 2.500 empleados y no se dan abasto. O sea, y cada vez que dan dos pasos adelante, retroceden porque llueve y entonces vuelven a caer parte del sistema eléctrico que se acaba de reparar, caen los puentes temporales que se han puesto para llegarle a los ciertos pueblos en la montaña que quedaron completamente aislados, y todavía las comunicaciones fuera de San Juan están muy difíciles. Entonces imagínate, entre walkie-talkies y radios se están comunicando con el gobierno. ¿Ha tratado Washington a Puerto Rico y a los puertorriqueños como un país de segunda, un estado de segunda y unos ciudadanos de segundo nivel? La respuesta es complicada porque la tendencia es a decir, bueno, obviamente este presidente, que tiene una trayectoria bastante larga de malas relaciones con las comunidades hispanas en general, pero yo creo que el trato hacia Puerto Rico en general, inclusive bajo administraciones demócratas, no ha sido muy bueno. El hecho de que Puerto Rico tenga una crisis fiscal, si bien es responsabilidad principal de los que gobiernan Puerto Rico, también ha sido por una relación muy conflictiva con un Congreso que no ha... que, por ejemplo, si la Florida tuviese una crisis fiscal de esa magnitud, el Estado federal hubiera intervenido mucho antes y hubiera sacado a la Florida de esa crisis. Hemos visto varias instancias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el famoso New York bailout en los años 70. Hemos visto cómo la administración Obama básicamente rescató a Detroit y a la industria automotriz, ¿no? El fenómeno puertorriqueño, la crisis fiscal en Puerto Rico es muy grande, pero Puerto Rico, por ejemplo, no puede acceder al Banco Mundial, no puede acceder al Fondo Monetario como si fuese un país independiente. Tiene que depender de Washington. Y la respuesta de Washington a lo largo de varias décadas ha sido muy, muy tardía. Y por eso es injusto hoy lo que dice el presidente Trump, ¿no? Que ustedes están donde están no solo por la tormenta, sino por su propia ineficiencia. ¿Coincide con ese punto de vista, David? Sí, y yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Puerto Rico, que fue en los años 90, o quizás finales de los 80, y era una isla bastante próspera, porque había muchas compañías americanas, especialmente de la industria farmacéutica, que tenían sus operaciones ahí, porque en esa época Puerto Rico tenía un estatus especial libre de impuestos. Y alguien brillante decidió en el Congreso quitar ese estatus, ese privilegio. ¿Y qué pasó? Todas las compañías americanas se fueron de la isla porque no había motivo estar a 1000 millas de Miami en el medio del océano, el Big Sea de Donald Trump, cuando podían tener sus operaciones en el mainland, ¿no? Entonces, desde esa época empezó a caer la economía puertorriqueña. Se puede criticar quizás a los puertorriqueños no buscar otro mecanismo económico como los paraísos fiscales del Caribe, pero Estados Unidos no permite que hay paraísos fiscales que son parte de Estados Unidos, aparentemente. Entonces, el problema ahora es encontrar un sistema económico que puede favorecer la reconstrucción de la isla. Vamos a una pausa. Gracias, Patricia, por haber estado aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Saludamos ahora a Fernando Peinado, periodista de Univisión. Gracias por estar aquí, Fernando. Gracias. Bueno, el asunto que vamos a tratar a continuación tiene que ver con Cataluña. El pasado 1 de octubre, el gobierno regional catalán, lo que se llama la Generalitat, encabezado por el señor Carles Puigdemont, que es el presidente de la Generalitat de Cataluña, convocó un referendo independentista para que los ciudadanos dijeran si quieren independizarse de España o no. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y es una de las 17 comunidades autónomas de España, es la más próspera junto con la Comunidad de Madrid. Ese día salieron a votar muchas personas, hubo enfrentamientos con la policía porque el referendo para el Tribunal Constitucional español
va en contra de las leyes de España. Y por supuesto el presidente Mariano Rajoy, el jefe del Ejecutivo Central Español, no lo reconocía legítimamente. Hubo enfrentamientos, pero hubo unas votaciones, incluso no parecían tampoco muy transparentes algunas de ellas, la gente votaba en la calle y demás. Pero en conclusión el gobierno catalán dijo que el 90% de los ciudadanos que habían acudido a las urnas se habían decantado por el sí. A partir de ese momento, el señor Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, pero la suspendió, pidió un diálogo con el gobierno central español. Después de eso, el Consejo de Ministros español decidió iniciar la aplicación de un artículo en la Constitución, el 155, que permite que el gobierno central se apropie de unas competencias del gobierno regional de Cataluña. Y Cataluña tiene un gran nivel de autonomía, como lo tienen la mayor parte de las regiones en España y muy pocas en Europa, cosa que es cierta. Entonces, ¿qué ha pasado? Estábamos pendientes de que esta mañana hablara el señor Carles Puigdemont. Se supone que él iba a convocar a elecciones regionales en Cataluña y no a declarar la independencia, y cuando termine este programa está previsto que el señor Puigdemont comparezca ante los medios de comunicación. ¿Aquí qué puede pasar? ¿Será que el gobierno español tiene que tomar de todas maneras las competencias del gobierno catalán, aunque Puigdemont convoque a elecciones regionales y no declare la independencia? Bueno, tenemos un día muy intenso. Ahora mismo está reunido Puigdemont con su gobierno y al mismo tiempo en el Senado español están los dos partidos grandes, PP y PSOE, el de gobierno, el PP con el principal de oposición. Están viendo de qué manera aplican el artículo este que les dará gobierno directo sobre Cataluña. Estamos a la espera de lo que haga Puigdemont. Puigdemont, que hablará en cuanto acabe el programa, puede hacer dos cosas. Una, declarar la independencia, y otra, declarar elecciones. Si declara elecciones, que es lo que están presionándole, está recibiendo muchísimas presiones para que lo haga, en ese caso no se sabe si el gobierno español va a intervenir el gobierno catalán, porque el PSOE le está pidiendo no lo hagas, porque eso puede empeorar la crisis. Así que todo va a depender de qué dice ahora, en una hora, el presidente del gobierno catalán. Y de eso va a depender en las próximas horas los eventos. Decíamos antes de entrar aquí al aire, David, que evidentemente el referendo que convocó el señor Puigdemont va contra la Constitución española. Para que pudiera haber un referendo habría que reformar esa Constitución con todos los partidos políticos. Pero usted como inglés decía que a Dios gracias el Reino Unido no tiene una Constitución. Yo mencionaba que alguna columna en la revista Semana en Colombia de Antonio Caballero, un escritor muy conocido, decía que la historia es inconstitucional. Si todo el mundo hubiera respetado las constituciones, el mundo no sería como es actualmente. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto en España? Bueno, el problema básico es que la Constitución de España no permite un referéndum. Eso para mí no suena muy democrático, ¿no? Ok, acepto que hay el concepto de la indivisibilidad de España, pero debe haber algún mecanismo, como tuvimos en Inglaterra, con el referéndum que se hizo en Escocia, para que la población pueda expresar su deseo. Curiosamente, las encuestas siempre han mostrado que en un voto de independencia pierde los independentistas. Quizás hoy en día, después de lo que ha pasado, no sería así. Hay una propuesta de que quizás se puede reformar la Constitución para permitir un referéndum, pero hacer una cosa que no hicimos en Inglaterra o en Gran Bretaña con el voto del Brexit, poner como un porcentaje mínimo 60%. Obviamente eso casi imposibilitaría un voto de independencia, por lo menos da la oportunidad para que la población exprese su deseo. Pero como dijo Fernando, es un momento muy crítico. Ya la crisis empezó y salir de la crisis va a ser muy complicado. Y por este momento no parece que los dos lados están realmente dispuestos a negociar y ceder sus posiciones. Alguien comentó que en español no existe la palabra compromise. Compromiso.
es bendito el Reino Unido porque no tiene una constitución, Eduardo Gamarra. Claro que esas son las dos grandes tradiciones del derecho en Occidente. Ellos no tienen constitución, otros países como España o Francia o Estados Unidos. Bueno, y eso que Estados Unidos es la tradición anglosajona, pero aquí hay una constitución. No voy a debatir con David Adams sobre constituciones británicas, pero acordémonos que Gran Bretaña tiene una cosa que se llama la Carta Magna, ¿no? Que es en realidad el origen, ¿no?, de los debates sobre constitucionalismo. Entonces, muy importante como 1215, una de... el 1254, si no me equivoco, sí, o 1258, pero bueno, él es el historiador. Ni recuerdo. Pero a lo que voy es que las constituciones deben ser una declaración de principios, ¿no? Declaración de principios de un país. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, y es un debate muy intenso en este país, ¿no?, que qué era lo que querían decir los fundadores de la patria versus, ¿no?, un documento que se tiene que adecuar a las realidades del momento. En América Latina, por ejemplo, como dice Antonio Caballero, hemos optado por tener constituciones que pueden ser modificadas de acuerdo al capricho del día, ¿no? Y para eso sí es preferible no tener constitución, porque sucede este tema de la reelección continua. Y el problema con los referendos, David, es que, en mi opinión, si bien son un mecanismo democrático, el problema es que la democracia plebiscitaria tiende a ser lo siguiente, y en el caso español va a ser así, tiende a favorecer a una mayoría, ¿no?, a expensas de la minoría. Y esas mayorías plebiscitarias lo que hacen al final es, mira, el caso de Cataluña es muy complicado porque hay catalanes que también son españoles, ¿no?, que se han casado con españoles o españolas. Entonces ya no es simplemente hacer, ¿no?, borrón y cuenta nueva, es una relación muy compleja. Lo que si pasa, iba a preguntarte, Eduardo, el independentismo ha crecido en los últimos 10 años desde el 15% de la sociedad catalana hasta el 40 y algo por ciento actual. ¿Qué pasa si llegamos a un 60% o 70%? Tiene que haber esa posibilidad de permitir una vía de escape, ¿no?, de no tener que ese corsé no asfixie. Por supuesto. Y yo creo que cuando uno habla con los catalanes, ¿no?, yo soy de origen vasco, o sea que entiendo un poco el fenómeno catalán, me parece, ¿no?, que esto es como un matrimonio, ¿no? La transición a la democracia es más, especialmente cuando uno considera cómo Cataluña fue bajo el franquismo, el trato que se le dio a Cataluña. O sea, hay unas cicatrices muy profundas. La democracia le correspondía tratar mejor a Cataluña, precisamente por esa historia antigua. Lo que dicen los catalanes es que la democracia no ha sido muy buena con ellos, ¿no?, y particularmente en los últimos 7, 8 años. Y que el Estado central en Madrid debería haber hecho un mejor esfuerzo para lidiar en temas económicos, temas políticos, etc. Y es curioso que el apoyo al independentismo ha subido en esos años, mientras que la población de Cataluña se ha mezclado más con las otras regiones de España. Eso para mí indica que algo no está bien con la relación con Madrid. Volviendo al tema tienes razón, 1215, la Magna Carta. Pero dije yo, es 15 de junio de 1215 en un campo que se llama Runnymede. Al rey Juan de Inglaterra le hicieron firmar los nobles la Carta Magna. Pasaron 500 años más hasta la fundación de Gran Bretaña en 1707. Claro. Entonces, es un proceso de evolución. Y creo que lo que se necesita en España es que las cosas sean evolucionadas. En términos políticos, obviamente España, en la época de Franco, fueron reprimidos las regiones, especialmente País Vasco y Cataluña. Y hay todavía resentimiento sobre eso. En Gran Bretaña tuvimos tantas batallas y tantos masacres, quitamos la corona, cortamos la cabeza del rey de los reyes. Pero yo estuve este verano en Escocia, de vacaciones. Yo soy un cuarto escocés. Y no hay rencor, no hay odios entre los pueblos. Si vas a Cataluña, se siente el resentimiento que hay entre Cataluña y Madrid. Si estás en Edimburgo, difícilmente vas a encontrar odio hacia Londres.
cuestiones políticas, cuestiones sobre la relación, pero odio no. Bueno, cambio de asunto y quiero volver a hablar sobre Estados Unidos. En los últimos días ha habido enfrentamientos, y en los últimos meses, entre senadores del Partido Republicano muy importantes, por una parte, y el presidente Donald Trump por otra. Y él es republicano, los republicanos lo apoyaron para llegar a la Casa Blanca. John McCain, quien fuera candidato presidencial, héroe de las guerras y que además está afectado por un cáncer, pues ha criticado muchísimo a Donald Trump, ha votado en contra de algunas iniciativas en el Congreso. Recientemente Bob Corker, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores o Relaciones Internacionales del Senado, dijo que Trump es un gran mentiroso, dijo que no lo quería respaldar. Incluso se supo que Donald Trump llegó a considerar a Corker para ser su secretario de Estado y que no lo nombró porque le parecía muy bajito de estatura. Y más recientemente el senador Jeff Flake del estado de Arizona dijo en las últimas horas que no quiere presentarse a la reelección porque él no está de acuerdo con la forma como Donald Trump está degradando los valores de este país, de Estados Unidos, y dijo el señor Flakes, yo tengo hijos y tengo nietos ante quienes responder y yo no voy a ser cómplice de lo que está haciendo Trump. Sin embargo, hay artículos hoy en el periódico The New York Times que dicen que lo que sí está pasando es que algunos senadores republicanos, otros y representantes de la Cámara del Partido Republicano se están quedando callados frente a lo que está haciendo el Trump porque parece que les puede convenir electoralmente. El año entrante, en noviembre, hay elecciones, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes que tiene 435 escaños y un tercio de los 100 escaños del Senado. Y el Times dice que lo que puede estar pasando es que el Partido Republicano se esté convirtiendo en el partido de Trump. ¿Usted coincide con esa tesis? Bueno, la verdad que hay bastantes evidencias para darle la razón, porque está el Jeff Flake el otro día, por ejemplo, cuando dio su discurso en el Senado, a pesar de que parecía un discurso que fue elogiado, que fue visto como una rebeldía hacia Trump, en realidad era una declaración de derrota. Él se retiraba de la carrera que tiene el año que viene y es porque es muy impopular. Y la candidata contraria, la que en Arizona, que es una candidata con una ideología y unas propuestas muy parecidas a las de Trump, y apoyada además por Steve Bannon, que es el hombre que está dirigiendo esta insurrección en nombre de Trump. Así que también el caso de Bob Corker, otro de los senadores rebeldes, es un caso parecido. Cuando anuncia su retirada fue porque sabía que ya tenía la oposición de Steve Bannon apoyando a un rival para el año que viene. Entonces, estas señales de debilidad son prueba, y el hecho de que ningún otro senador esté sumándose a estos senadores rebeldes, ningún otro senador republicano se está sumando a ellos, es prueba de que en realidad el Partido Republicano se está convirtiendo en el partido de Trump. El martes estuvo Trump en el Senado y recibió una ovación por parte de los senadores. Sin embargo, eso no se vio en cámara. Lo que se vio fue el discurso de Jeff Flake. Entonces sí, efectivamente hay bastantes señales de que cada vez más es el partido de Trump. ¿Es el Partido Republicano hoy el partido de Trump, David Adams? No, yo coincido con Fernando. Y es curioso, ¿no? Porque en el caso de Flake, creo que 94% de sus votos fueron en favor de la agenda de Trump. Entonces, no se puede explicar el desacuerdo entre Trump y Flake por sus votos políticos. Es que Trump no le gusta la persona de Trump, su forma de ser, su forma de actuar como presidente, sus tweets y la vulgaridad de algunas cosas que dice y hace el presidente. Y ahí creo que lo fundamental es que quizás hemos subestimado en la dirección del país el factor del deseo de cambio. Porque Flake y otros de los senadores que representan el famoso establishment llevan muchos años gobernando como senadores. Y parece que el país lo que quiere es echarles a todos los que llevan mucho tiempo en el Senado y el Congreso. Eso explica por qué Estados Unidos votó 2 veces por Obama.
y luego votó por Trump. Votó por Obama porque quería un cambio. Y luego mucha gente que votaron por Obama votaron por Trump. ¿Por qué votaron por Trump? Porque querían un cambio. Entonces creo que eso es el factor que yo veo que está pasando. Si usted lleva mucho tiempo en el poder, estás en peligro. Porque la gente quiere un cambio. No importa las consecuencias, ¿no? ¿Coincide, está de acuerdo con ese punto de vista? En general sí, o sea, creo que a pesar de lo que dicen mis colegas, el Partido Republicano está en crisis, es una crisis profunda, una crisis dominada por este debate entre los trumpistas versus, ¿no?, dirigidos en gran medida por, en realidad el despido de Bannon fue otra jugada importante para liberar a este individuo, para que pueda hacer campaña por candidatos alternativos. Yo creo que la pelea interna dentro del Partido Republicano va a ser intensa. Probablemente van a ganar esa batalla los trumpistas y los de la derecha extrema vinculada a Bannon, ¿no? ¿Qué significa eso en términos de noviembre del 2018? Todavía está por verse, porque va a depender mucho de cuánto de la agenda legislativa de Trump se logra, ¿no? Por ejemplo, este éxito del mercado bursátil, ¿no?, se debe simplemente a la especulación de que va a haber una reforma impositiva significativa, ¿no? Si es que logran pasar eso, es posible que le vaya mucho mejor al Partido Republicano, aún en estas condiciones, el 2018, ¿no? Bueno, en 2018 y 2020 quizás sí, obviamente va a haber gente del Partido Republicano que no van a ir con los trumpistas. Entonces vamos a ver qué tan capaces son los demócratas de absorber esta gente. En la historia política de Estados Unidos han habido momentos donde gran parte o buen sector del voto demócrata ha pasado al Partido Republicano y viceversa. Entonces, eso vamos a ver si hay el liderazgo suficiente dentro del Partido Demócrata para que ellos también hagan sus cambios. Mira, hay que acordarse que grandes republicanos que terminaron como republicanos fueron grandes demócratas. Jesse Helms, Strom Thurmond, ¿no? Sí. Los grandes boll weevils del partido. No, exacto, que eran demócratas hasta que vino la guerra contra la pobreza y la guerra de los derechos civiles. Entonces, este puede ser uno de esos momentos, ¿no? La ciencia política debate mucho esto, como cuándo se da este realineamiento, el realignment, ¿no? Es posible que estemos pasando por eso, pero no lo vamos a saber. ¿Ah? Yo me pregunto, Eduardo, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo es una prueba de resistencia al sistema de partidos estadounidense, que es tan limitado que ante una complejidad creciente de la sociedad estadounidense no sabemos si esto bipartidismo va a resistir. En Europa está pasando un tanto de lo mismo, lo que pasa que como es un sistema distinto, es posible que esta extrema derecha y extrema izquierda tengan otras vías para canalizarse, ¿no? Pero aquí es que o demócrata o republicano, no te queda otra opción. 40 segundos, ¿no? Un minuto. Mira, Fernando, la fortaleza institucional de los Estados Unidos es lo que ha logrado mitigar el populismo, ¿no?, que tanto nos afecta en América Latina y en otros lados. Lo que de alguna manera en Europa inclusive los partidos han sido débiles con algunas excepciones, ¿no? Hemos visto inclusive en Alemania el colapso del sistema de partidos. Sí. Acá yo creo que está por verse, pero lo que decía David es bien importante. El Partido Demócrata está también en una crisis profunda y su éxito en noviembre del próximo año depende de qué tipo de candidatos puede poner. Y si pone todos partidarios de Bernie Sanders, este va a ser un país gobernado por los republicanos. No sé si da tiempo, hay una cosa muy interesante que le leí a Bannon ayer, decía que él está súper confiado en que está en el lado correcto de la historia, que el populismo es lo que se viene, y lo que tiene que decidir ahora el país es si es un populismo de derecha como el que él propone o un populismo de izquierda, pero él coincide con que Sanders y él son los que están en el lado correcto de la historia. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde un esplendoroso Miami para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias David Adams por haber estado aquí, Fernando Peinado, Eduardo Gamarra, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.